Última sesión, último encuentro, vamos finalizando el método. Ha sido una jornada, un viaje súper especial, por lo menos yo desde luego lo he vivido así, ¿no? Me ha encantado estar con vosotras, compartir con vosotras. Espera que alguien está entrando. Fueron 4 meses juntas ahí viendo temas profundos, divertidos, de mirada al espejo. Hemos hecho un pasaje por muchos aspectos del ser, ¿no? Es como ha sido un viaje bastante profundo y también dentro del trabajo individual con cada una hemos yendo haciendo, conectando con lo que fue súper curioso porque lo que íbamos trabajando a nivel de grupo a la vez en lo individual se veía cómo se estaba tocando, ¿no? Se veía cómo llegaba y cada una fue experimentando ese gran objetivo que era la conexión, ese reencuentro, ese recordar el yo profundo y cada una puedo decir, estoy súper contenta porque cada una lo ha experimentado a su manera, en su momento, pero todas lo han experimentado esa sensación del ser, ¿no? Que lo más pleno que podemos llegar es justamente cuando nos ponemos en conexión con nuestro yo profundo, con nuestra mente superior, con esa parte nuestra que no está aquí, está afuera de lo físico, de lo material, ¿no? Y que tiene una visión panorámica de todo y ve mucho más allá que nosotros. Entonces, así que estoy muy contenta. Ha sido un grupo muy especial, de verdad. Yo ya os voy a echar de menos, ya os echo de menos, de hecho. Pero bueno, voy a hacer un pequeño recogido de lo que hemos visto y no podría ser diferente. Hoy quiero cerrar el método tocando, no va a ser una sesión solo de recordar, ¿no? De hacer esa revisión de lo que hemos estado viendo, sino que va a ser una sesión de contenido y contenido profundo y contenido importante, contenido que va a poner ¿no? esa cerecita sobre la tarta de todo lo que hemos estado construyendo hasta ahora. Entonces, pero para ponernos en contexto, quiero hacer muy rápido la primera sesión ya entramos viendo los yoes, los diferentes tipos de yoes, ¿no? Luego lo vamos a recordar aquí más adelante en la sesión de hoy, pero hemos visto qué es lo que sucede con nosotras cuando estamos en uno y en otro, ¿no? Hemos visto las 4 causas de Aristóteles, ¿no? Pedimos permiso y la hemos ahí robado un instante, las 4 causas, y hemos visto esa cruz, esa brújula donde nuestro norte nos apunta a nuestra causa final, ¿no? A ese propósito, a ese destino final que queremos llegar como seres humanos. Luego todo el conjunto de posibilidades, nuestra estructura material y nuestra causa eficiente, que es de dónde venimos, ¿no? ¿Cuál es nuestro origen? Vimos la diferencia entre esencia y personalidad, que es algo que a veces se puede generar confusión. La esencia como punto cero, ¿no? Ese lugar en el centro de la cruz o de la brújula de las 4 causas, que es el punto cero, donde están todas las posibilidades, donde somos humanas y punto. Y luego la personalidad es la que va dibujando el cuadro de nuestra historia, de nuestra vida, contando la historia, ¿no? Ella es ese vehículo donde la esencia se va manifestando, expresando, poniendo hacia afuera sus colores, sus características, ¿no? Sus matices únicos, junto con nuestra huella, ¿no? Con nuestra frecuencia única, con esa cosa que solamente tenemos nosotras, que traemos ya, ¿no? de nuestra línea de creación de la jerarquía espiritual. La segunda sección hablamos de ser y de pertenecer, ¿no? Que ser y
todo lo que involucra el pertenecer a la familia, a la sociedad, a una cultura. Y aquí hemos preguntado, ¿no? ¿Quién soy yo si no hubiera nacido en esa familia, si no hubiera nacido en esa cultura, en ese país, en esa sociedad? ¿Quién sería yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué hay por debajo, ¿no? De todas esas capas de construcción? Y es una pregunta que es importante que la mantengamos fresca en nuestro recogido, que la tengamos siempre presente, porque muchas de nuestras creencias, esa que a veces, esa que de repente parece que no vamos, ¿no? Que se bloquea algo, que no nos deja avanzar, mucho viene por esa estructura del pertenecer, ¿no? Porque se ha creado un sistema de creencias que tiene que ver con eso y me impide de dejar esa piel, ¿no? De cambiar de pantalla en el videojuego que estamos viviendo o de hacer esa nueva pincelada en ese cuadro que estamos dibujando, que es el cuadro de nuestra vida. Entonces, luego tuvimos sesión libre, hemos hablado un montón de cosas, entramos en, ese fue el primer pilar, que fue el pilar esencia. Luego entramos en el pilar contorno, donde empezamos con los rasgos de carácter. Y ahí enfocamos los rasgos de carácter en lo que serían las neurosis, ¿no? Creo que os vais a acordar algo de que hablamos de los tipos de neurosis de acuerdo a cada rasgo de carácter y también un poco ¿no? Las características físicas, características que vienen a la personalidad, dolor, recurso, ¿no? Y ahí siempre con la intención de traer luz si estamos en nuestra autenticidad o si estamos pilladas por algo de eso, ¿no? Si estamos pilladas por una neurosis, pilladas por una paranoia de algo, ¿no? O incluso por una histeria colectiva. También hablamos de la histeria colectiva. Y luego vimos un poco el tema emocional, que es súper importante, la emoción como sistema de navegación, la emoción como brújula, ¿no? Que dependiendo del nivel a donde estemos, nos va a posicionar en un lugar u otro. Y luego entramos en los temperamentos. Los temperamentos han sido ahí ¿no? un contenido muy poético, de cierta manera, ¿no? Ha sido bastante simbólico, resucitando un poco el lenguaje simbólico del ser humano, lo importante que es. Hemos visto cada uno de ellos en profundidad, hemos identificado nuestro temperamento y quizás el de la familia, ¿no? Siempre con el objetivo del autoconocimiento, de percibir cuál es la base que está utilizando nuestra esencia para manifestarse, ¿no? Elige un elemento para manifestarse de manera más concreta a través de un elemento y a partir de ahí eso se expande, ¿no? A partir de ahí tenemos toda la historia vital. Entonces ha sido por lo menos a mí me ha encantado compartir con vosotras los temperamentos, es un tema que me apasiona. Todo lo que es la ciencia simbólica es súper bonita, la verdad. Entonces siempre me encanta. Y entramos en el último pilar que fue expresión, ¿no? Juntamos un poco las piezas, hemos hecho ahí los rasgos del carácter con el temperamento, un poco ahí, ¿no? Como expresión base o básica de nuestra personalidad, ¿no? De la esencia a través de la personalidad. Y hoy llegamos al cierre y entramos en un cierre un poco más reflexivo o un poco más profundo, ¿no? Podemos decirlo así, para dejar para vosotras, bueno, un cuestionamiento o quizás algo con que seguir de aquí hacia adelante cada una en vuestras vidas. Yo voy a compartir pantalla porque ya vamos a empezar aquí. Dentro de lo que es todo eso que hemos visto, ¿no? Si hay una cosa que es cierta, si hay una cosa que no vamos a huir y no va a cambiar, es que va a haber momentos donde estamos conectadas, donde nos sentimos plenas
y va a haber momentos donde nos sentimos en la mierda, ¿no? Va a haber momentos donde la vida viene y nos da el contraste, ¿no? Y nos pone delante un contraste entre lo que quiero y, ¿no? Y lo que me está dando en ese juego, en esa articulación de lo que es la vida misma, eh, si comparamos con un árbol. Si pensamos en el árbol y ahí tenéis delante en la imagen un árbol y tenéis las semillas, ¿no? El árbol primero lo que hace cuando la semilla se rompe, ella echa las raíces hacia abajo, ¿no? Es como que agarra la tierra hacia abajo, va a lo profundo. La semilla entra en la tierra, ella va hacia la oscuridad, ella va hacia eso, jolín, tengo un montón de tierra aquí en mi espalda, ¿no? Pero es justamente en esa tierra, es justamente ahí donde ella va a empezar a absorber todos los minerales, ¿no? Del agua que está ahí en esa tierra. Y luego, echando esa raíz, empieza a subir hacia arriba, creciendo, ¿no? Va surgiendo ese tronco, va surgiendo las ramas. Las ramas es con la que ella va a conectar y va a expandir con todo lo que tiene a su alrededor, con sus raíces y con sus ramas. Entonces, cuando nosotras creamos nuestro centro, vamos a expandir a través de las ramas, con amor, nos abrimos, ¿no? Imagina el árbol se abre y en las ramas, en las hojas, es a donde recibe la luz del sol, ahí hace el proceso de fotosíntesis, recibe esa información de arriba y a la vez está enraizada abajo, ¿no? Sigue absorbiendo los minerales en la oscuridad. Entonces, con nosotras es lo mismo. Muchos dicen que el objetivo son los frutos, ¿no? Que queremos los frutos. Pero en realidad, si paramos a pensar, el fruto en realidad cumple con una función que es la función de proteger la semilla. Entonces, ese fruto en algún momento se va a caer, va al suelo, se va a romper y esa semilla va otra vez al suelo y va a empezar todo de nuevo. Todo otra vez empieza de esa vez para que surja un nuevo árbol. Nuestra vida es lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a tener temporadas de ese esplendor de un árbol, ¿no? Con todas sus ramas ahí esplendorosa, con los frutos. Y luego vamos a soltar el fruto. Ese fruto va a tener una semilla dentro. Esa semilla se va a ir a la oscuridad otra vez. Va a echar raíces y va a volver a nacer como un nuevo árbol. De eso se trata la vida humana. Si queremos ser ese árbol, si queremos ser así, necesitamos ese balance entre esos procesos de oscuridad, ¿no? O procesos duros y luego volver a la luz otra vez para volver a los procesos otra vez y así vamos a seguir así hasta que se termine, ¿no? La historia que estamos contando aquí. Y cuando hablamos de subir la vibración, y eso es importante, chicas, porque es exactamente así. Hablamos mucho aquí de la vibración, ¿no? La frecuencia, la vibración, de mantener una vibración alta, de subir, ¿no? Traer cada vez más nuestra autenticidad que tiene que ver con esa frecuencia única que tenemos. Subir nuestra vibración, permitir una vibración alta tiene que ver exactamente con ser capaz de vivir ese balance y permitirse transformar constantemente en ese proceso, sin quedarnos bloqueadas en un mismo patrón viejo que ya hemos visto la lección, el aprendizaje por todos lados, pero como que a veces nos quedamos apegadas, ¿no? A ciertas cosas. Ese apego, ese no
esa incapacidad a veces que tenemos de soltar algo es lo que baja la vibración más que nada. Una vibración alta y una frecuencia original presente es permitir, es no bloquear ese proceso natural que pasamos todas y todos. Es comprender eso, ¿no? Quizás ese momento de oscuridad que estamos viviendo, ese momento de convertirnos en un nuevo árbol, comprender desde una nueva perspectiva. A veces incluso puede ser un tema parecido, pero estamos cambiando la perspectiva. Pero si yo quiero forzar, mantenerme en lo anterior, es a donde todo nuestro ser se resiente porque no es natural. Lo natural es poder seguir en ese balance, ¿no? En ese expandir, ¿no? U- es expandir nuestra mente para entender el por qué y el para qué de vivir cierta oscuridad o cierto dolor o cierta situación de contraste. El dolor es el mineral que nos va a hacer crecer y nos va a llevar otra vez hacia la luz. Entonces, tener eso muy, muy claro, que, porque a veces una puede empezar, ¿no? Jo, yo estaba tan bien una semana atrás y ahora me siento que he hecho mal, ¿no? ¿Qué he hecho con mi vibración? ¿Qué pasó? ¿No? A veces estamos en eso. Es importante primero aceptar que va a ser así siempre. Y hay una persona que siempre, ¿no? Un profesor que siempre dice que el proceso termina cuando te das cuenta. Cuando te das cuenta, o sea, cuando te haces consciente de lo que hay, del por qué, del para qué, o de la creencia esa que está ahí, ¿no? Bloqueando, es cuando se termina, ya no hay que hacer nada más. No se tiene que estar ahí dando vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo. Es darte cuenta, soltar y seguir. Entonces, teniendo eso en mente, ¿qué es la vida? Bueno, si vamos al origen etimológico de la palabra, nos lleva al latín, nos lleva como a vida y animal, una combinación, pero una traducción posible, así un poco más conceptual, sería la expresión continua del alma en movimiento. En inglés, vida es life, que viene del indoeuropeo leip, que significa continuo, perseverancia, adherir, permanecer. Entonces, la vida es la continuidad de las cosas mismas, es la continuidad, es ese continuo. Eso es lo que se puede llamar vida, ¿no? La vida es la manifestación de la eternidad. La vida no solo se expresa en materia, como hemos hablado aquí exhaustivamente, sino que ella es una constante y ella está en todo lo que es constante y permanente. Hemos hablado aquí en la parte de los temperamentos, de buscar es todo eso que tiene esa simbología de permanencia, ¿no? Hemos hablado de eso cuando miramos al sol que vuelves todos los días. Entonces la vida, esa eternidad está en ese aspecto de permanencia, ¿no? De constancia. Y la energía atómica, ¿no? Todo el tejido que sostiene nuestra realidad y está hecha de energía universal constante, que son las bases de la realidad misma, que es las ondas, ¿no? Donde la ciencia cada vez más se acerca a esa realidad, cada vez más trae, ¿no? Lo que es el campo atómico, el campo cuántico, toda la información que hay. Entonces, esa vibración, esas ondas, esa vibración que es expansiva y que es eterna, no tiene una forma, entonces es imposible detener algo que no tiene límites, no para nunca, está siempre creando, siempre trayendo, siempre construyendo, siempre en movimiento, ¿no? El propio
campo cuántico cada vez se explica más eso. Entonces, tu vida es solo realmente nuestra vida, no nuestra vida, es una expresión, una pequeña expresión de lo que es la gran vida, ¿no? Nuestra experiencia humana, nuestra experiencia aquí en esa bolita azul suspensa, ¿no? En la Vía Láctea, es solamente una pequeña expresión, no es como mi vida, no. Tu vida, mi vida, es una expresión de la vida, de todo lo que es vida, pero que hoy estamos, ¿no? Yo estoy aquí expresando eso como Daniela, está Marta expresando como Marta, Jenny como Jennifer, María como María, Esther como Esther, y tenemos Marisol, y tenemos Iraida, ¿no? Somos una pequeña, de esa gran vida somos una pequeña expresión, una pequeña perspectiva de, de lo que es la vida. Es como una ola pequeña que se hizo consciente en un océano de trillones de olas. Algunas olas son más intensas, otras menos, otras se mueven en el mismo espacio, o sea, en el agua, pero en distintos tiempos, o sea, las mareas. Si llevamos eso al océano, ¿no? Como un ejemplo, ahí jugamos un poquito con el tema de espacio-tiempo. Pero tarde o temprano esa ola se sumergirá desapareciendo para nacer en la siguiente. Y aquí hablamos de la muerte, ¿no? En algún momento nosotras vamos a volver a ese gran océano de la vida, pero que eso no se termina ahí, ¿no? Simplemente vamos a otra etapa de esa gran vida, de ese juego, ¿no? Es trascender la forma física, pasando a la siguiente generación. Podemos mantenernos a través de los hijos, a través del ADN y todo lo que dejamos aquí como material, ¿no? De continuidad. Podemos, y eso que no estoy hablando de la parte del alma, ¿no? Que se va y sigue y vete a saber, dependiendo en qué momento evolutivo estemos cada una, pues vamos a seguir de una forma o de otra del otro lado. Pero la realidad es que somos eternas. La realidad es que el concepto mismo de la vida es que es eterna, no para nunca, ¿no? Entonces, tu vida, tu ola, tu historia, se escribe cada día. Puede ser que estemos escribiendo una historia de amor o una de desamor. Y ahí tiene que ver con a dónde nos estamos ubicando, ¿no? Dentro de de la causa final en dirección a ese norte que es el propósito, que tiene que ver con la función que hablamos, con ese verbo, con esa manifestación. Ya creo que individualmente con algunas, ¿no? Ya hemos hablado que cuando estamos en una historia de amor, cuando vamos en dirección a esa causa final, se nota porque es como entrar en la corriente, ¿no? Es como estar en una corriente donde no tengo que nadar en contra de esa corriente, sino que yo soy un componente que facilita la corriente. Entonces, esa es una señal clara de que vamos en dirección a nuestro norte, a nuestro norte. Y los aspectos de nuestra vida, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro decir y nuestro actuar, nos van a enseñar todo el rato, nos van a mostrar todo el rato si estamos fuera, ¿no? Si de repente hemos pillado ahí una creencia distorsionada o que si mi función está fuera de lugar, no hablamos de la función cuando hablamos del violín atrás, cuando hablamos de las cuatro causas.
si no estamos utilizando nuestro violín para sacar un samba, ¿no? Una percusión, sino que estamos yendo en dirección a nuestra dignidad máxima. Entonces, la vida va a reflejar, la vida va a reflejar si la brújula va apuntando hacia el norte o si nos estamos desviando un poquito porque quizás es una etapa de contraste, porque quizás es una etapa de volver a la tierra otra vez para luego volver al norte otra vez, porque va a ser así. Entonces la madurez tiene que ver con eso, tiene que ver con ser capaz de discernir, ¿no? Y contar nuestra historia desde la realidad y no desde la memoria con respecto al pasado o de lo que yo había interpretado en el pasado. No, es un contar nuestra historia de una manera objetiva, ¿no? De una manera que está anclada en el ahora, con el pasado integrado y en dirección hacia el futuro. Y, ¿no? Cuando hablamos de la historia de nuestra vida, cuando vamos a filosofía, hay un aspecto súper interesante que se llama los medios de acción. En la historia de nuestra vida, en ese personaje, ¿no? Ese libro, ese cuento que estamos contando a través de nuestra vida, vamos a actuar de una u otra forma a través de los medios de acción. Los medios de acción tiene mucho que ver con cuál es nuestra visión del mundo, ¿no? Desde qué lugar vivimos nuestra vida. Y ahí, ¿cuál es la influencia? Aquí, por ejemplo, que la filosofía o ciertas filosofías han estado influyendo en nuestra visión del mundo. Entonces hay personas que tienen, por ejemplo, una visión materialista, que es simplemente todo tiene que ver con solamente lo que es material. Otros tienen una visión más nihilista, que es eso que todo es relativo, nada importa, nada es importante, ¿no? Da igual todo. Marta lo va a ver bastante a fondo, o debería de ver eso en la uni bastante. Creo que en algún momento vas a empezar. O una visión hedonista, ¿no? Que es la visión de la fiesta, los placeres, la droga, el alcohol, el sexo. Una visión universalista, que es todo vale, ¿no? Y solo hay una única verdad y todo el mundo tiene que estar de acuerdo con esa única verdad. Entonces, hay muchas cosas por ahí, ¿no? En nuestra sociedad y a veces tenemos una creencia y no nos damos cuenta de dónde viene. Entonces, hacer esa pregunta, ¿cuál es mi visión del mundo? ¿Cuál es mi visión? ¿Me estoy apoyando en alguna de esas filosofías? ¿He trascendido esas filosofías? ¿Voy de la mano de la verdad? ¿No? Esa es una. Entonces, hay tres medios de acciones humanas más comunes, ¿no? Podemos decir así. La primera son las pasiones, que es un poco trayendo otra vez lo que ya hemos hablado al principio, que es una parte más baja, es una parte del ego inferior, muy básico, ¿no? Son todo lo que tiene que ver solamente con el placer o el desplacer. Ese es, ese es un medio de acción humana. Luego el segundo medio es la voluntad. Ahí ya entramos en una parte más intermediaria y aquí entra, por ejemplo, el deseo de saber lo que es bueno y lo que es malo en el mundo. Aquí entra cierta moral. Y el tercero medio de acción es a través del intelecto, que es una parte más superior, que es la percepción de lo que es verdadero y lo que es falso, ¿no? Si vamos al sistema de chakras, por ejemplo, la pasión podemos decir que está muy conectado al base, que es sobre supervivencia, sexualidad, todo lo que es muy básico del ser humano. La voluntad, podemos decir que está en plexo y corazón. Y aquí, ojo, ¿no? Que ya empezamos a hablar de una voluntad que no es del ego, que es una voluntad que va más allá,
del ego, que viene a través del corazón, que es el portal del yo profundo. Y si vamos al tercero, que son los intelectos, podemos decir que es pineal y corona. Entonces ya es una percepción más amplia que extrapola muchísimo nuestra realidad material, ¿no? De aquí, de nuestra historieta que estamos contando. Ahora bien, dentro de lo que son los medios de acción, y aquí es curioso, y yo creo que es muy bueno esto que vamos a ver ahora, porque podéis hacer un análisis de vosotras mismas, ¿no? Hacer un análisis de nosotras mismas, cómo estamos, pero también con a veces las personas con quien nos relacionamos, porque a veces, por ejemplo, las que tienen negocio, yo quiero hacer una sociedad con alguien, pero ¿dónde está esa persona, ¿no? Sus medios de acción o su nivel de madurez. Entonces, por aquí vamos a jugar un poco y vais a tener una idea. Tenemos los tres medios de acción, ¿no? de los seres humanos que están completamente vinculados a las 7 facultades que hablamos, ¿no? En el principio de todo, de los temperamentos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, por ejemplo, una persona que se mueve por, por el medio de acción de las pasiones, ¿no? Esa parte más básica, más... No es buena ni malo, es lo que es, ¿vale, chicas? Todos seres humanos hemos tenido que integrar eso en nosotros. Hemos tenido esa etapa, ¿no? Entonces, no es bueno ni malo, es lo que es. Pero es verdad que dentro de lo que es el desarrollo de la personalidad, el desarrollo de la madurez de una persona, llega a una etapa de la vida donde ya no debería de estar ahí. Entonces, vamos a ello. La persona que se mueve solamente por las pasiones es una persona, la pasión que tiene que ver con el cuerpo sería el hacer, ¿no? La voluntad que tiene que ver con el corazón sería el desear. Y el intelecto, que tiene que ver con la cabeza, sería el saber. Entonces, una persona que se mueve por ese medio de acción, ella no hace, no desea y no sabe. Son seres humanos que están en estados zombie. O sea, es lo más básico del básico, ¿no? Su forma de funcionar es siempre una reacción a los 5 sentidos. ¿Sí? Va por la vida reaccionando y accionando de acuerdo solamente a lo que entra a través de los 5 sentidos. Entonces, en realidad, las pasiones dominan a esa persona. No, las pasiones son las distracciones en general, placer, desplacer, la comida, todo eso del que hablamos en los temperamentos del concupiscible, por ejemplo, ¿no? Pero eso es incluso antes de los apetitos, es antes del concupiscible, es realmente lo más básico. Entonces, es una acción que la persona que está en ese estado, ella todavía no tiene una individualidad. Entonces, no es una persona fiable, ¿vale? Individualidad tiene que ver con la personalidad, ¿no? Con una presencia de personalidad en el tiempo y en el espacio. Es distinto de individualismo, ojo. Individualismo, yo solamente pienso en mí misma. Individualidad es un yo que está establecido en un tiempo, en un espacio y que tiene relación con otros yo. ¿Bien? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si la persona, por ejemplo, ella no hace, no desea, pero ella sabe? De repente se le activa el intelecto, se le activa ese deseo de, no, se le activa esa cosa de saber que algo es bueno o malo, verdadero o falso,
empieza a salir un poco de la materialidad y empieza a entrar en una área más inmaterial, ¿no? Entonces esa persona ya se despierta ese deseo del verdadero y el falso, pero todavía tiene la voluntad dominada por las pasiones, ¿sí? Una persona que sabe, por ejemplo, yo sé que debería dejar de comer azúcar, yo sé, pero todavía no dejo de comer azúcar porque mi voluntad sigue dominada por las pasiones, ¿sí? Mi placer por el azúcar es más fuerte que mi voluntad. Es un ejemplo muy sencillo, pero llevarlo eso a todo el rango, todo ¿no? El espectro de personalidad de una persona, ¿no? De desarrollo de una persona. Pero por lo menos ella sabe, ¿no? Sabe. Ahora podemos ir a un tercer nivel. Es la persona que sabe y que desea. Esa persona ya, la voluntad ya se ha activado, ¿no? Ella ya sabe, hay una conciencia y ahora hay una voluntad activada. Entonces es solamente una cuestión de tiempo y de persistencia en la búsqueda de la verdad para que ella tenga su voluntad ordenada del todo. ¿Sí? Entonces todavía tiene las pasiones desordenadas, pero aquí ya empieza a ser un poco más fiable, ya es una personalidad un poco más fiable. Los dos primeros es una persona que no se puede fiar, porque es una persona que no es estable, ¿sí? Aquí ella ya empieza a ser un poco más fiable, porque ella ya está en proceso de ordenar sus pasiones, ¿no? Su voluntad empieza a tener más espacio. Y ahí se vamos a ese cuarto, ¿no? Esa cuarta etapa. Es la persona que sabe, desea y que lo hace. Entonces esa persona, ella sabe la diferencia entre bien y mal. Ella sabe lo que es verdadero y falso. Y ella es capaz de ordenar sus pasiones en su cuerpo, ¿no? Ella es capaz de ordenar todo eso en su cuerpo. Esa persona es fiable porque ella es madura, ¿no? Ella está en su propósito, ella está en línea con su yo profundo. Aunque que ella tenga momentos, como todos, de oscuridad, ¿no? Aunque tenga momentos de contraste. Es una persona que ya tiene una referencia muy clara y que aunque que la aguja de la brújula se vaya por un lado, por otro, ella siempre va a buscar volver a ese norte. Esa es la persona que cuando dice voy a hacer algo, lo hace. Su palabra tiene valor, ¿no? Su palabra vale realmente algo, su acción también. Por eso es fiable. Y aquí podemos jugar un montón, ¿no? Aquí si vemos, por ejemplo, un temperamento desordenado, va a entrar aquí en algún lugar, o una persona en neurosis. Nosotras aquí queremos ser, ¿no? Queremos, aunque vayamos a veces, nuestra aguja va para allá, va para acá, queremos volver a nuestro norte. Queremos ser personas fiables. Queremos ser personas que nuestra palabra tiene valor, ¿no? Que cuando decimos algo realmente llevamos a cabo eso que decimos. Y que nuestro decir está totalmente en línea con nuestro pensar y nuestro sentir. Aquí es una personalidad donde el yo profundo o la mente superior o el yo superior como o Dios, como queréis llamar, está muy presente en la vida de esa persona. Entonces, existe la inmadurez insegura y aquí no es una persona que es
podemos decir muy directamente, es un poco idiota, ¿no? Es la niña reactiva, sea hacia adentro, sea hacia afuera. Es una persona que necesita validación externa, que va por la vida buscando esa validación externa. Existe la persona inmadura que es violenta, o sea que es todo el rato reacción, 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 reacción. Y existe la persona que es como el idiota útil o el egoísta útil. Esa persona sabe su argumento vital, ya vamos a entrar ahora en lo que es el argumento vital, pero no sabe cómo hacerlo todavía, ¿no? A veces es una persona que está aquí en esa tercera columna y ya sabe, ya desea, ¿no? Ya tiene conocimiento, conciencia, ya tiene voluntad, pero todavía lo único que le falta es saber cómo hacerlo. Esa persona ya empieza a convertir en, ¿no?, una persona que va en dirección a ser útil, pero que como todavía está ahí, ¿no?, un poco perdido, a veces quiere que otros hagan por ella. Y el cuarto es el fiable, ¿no? Es aquel que se compromete con todo lo que hace. A través de los medios de acción, ¿no? Aquí estamos hablando de la narrativa de nuestra vida, de la historia que estamos contando. Entonces, a través del medio de acción vamos montando el argumento de nuestra vida. ¿Os acuerdas cuando ¿Os acordáis cuando os he dado el ejercicio de cómo es el personaje, ¿no? Si fueras a contar un cuento de vuestra historia o de un día vuestro, ¿cómo es ese personaje? Entonces, por eso, porque dentro de esa línea vital, dentro de esa historia vital, de ese dibujo, de ese cuadro, de ese cuento, hay un argumento. Hay algo donde se asenta con más fuerza, sobre todo cuando ya estamos ahí en esa tercera y cuarta etapa, donde ya salimos de, ¿no? Donde ya hay voluntad y ya hay hacer, desear y querer, ¿no? Y saber. Entonces, el argumento vital tiene que ver con ese motivo por el cual abro los ojos todas las mañanas. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿No? Y si tenemos en cuenta que un día es como una unidad mínima de nuestra historia, cada día es un nacimiento y una muerte. Entonces, cada día o los días son una sucesión de pequeñas unidades vividas. Y si la vivimos con sentido, vamos a vivir una vida con sentido. Por eso cada día cuenta. Ahora vamos a los argumentos vitales, que creo que también va a ser interesante. Vamos a ver si tenéis identificado el vuestro. Vamos a ello. Entonces, siguiendo esa línea de lo que estamos hablando, podemos decir que existen 4 argumentos vitales. El primero sería el acúmulo de posibilidades de placer. Aquí entra la neurosis, las paranoias, la depresión, la angustia, la frustración, porque eso aquí está vinculado directamente a lo que es material, y todo lo que es material, recordamos que se descompone, se corrompe, se deshace, se termina. El placer no es acumulable, porque el placer como tal no tiene una forma. Ahora, las posibilidades sí tienen una forma. Y de hecho, hay muchos estudios que ya han comprobado que el ser humano se siente feliz cuando hay progreso. El progreso es lo que hace al ser humano sentirse verdaderamente feliz, esa sensación de que estoy avanzando, ¿no? Esa sensación de que estoy evolucionando, que estoy mejorando. Eso es tangible. El progreso tiene forma. Lo que es material no tiene. Entonces, si pensamos aquí, ¿no?, en algo que nos da placer, volvemos al ejemplo del azúcar. El azúcar, ¿no? Nos comemos algo con azúcar y tenemos ese subidón de placer. Pero a la vez que sube, ¿no?, a medida que se va cayendo el placer,
porque se terminó. He comido la tarta de queso, se terminó, no va a durar, ¿no? Para siempre. Entonces, en la misma medida que se va cayendo ese placer, va subiendo en la misma medida la angustia. Por eso el placer es una trampa, ese tipo de placer, ¿no? Yo hablo aquí de eso, de quedarnos atrapadas o quedarnos apegadas en lo que tiene que ver solamente con los cinco sentidos. Es una trampa. Yo he visto, por ejemplo, personas que viven de forma poliamorosa, por ejemplo, ¿no? El poliamor es eso de relaciones abiertas y tal. Hay personas que eso funciona y no es ni bueno ni malo, depende de cada persona. Pero en general lo que se ve es justamente eso, lo que se ve es a medida que se va acabando el placer, hay una frustración y una angustia tremenda que va subiendo. Porque de nuevo no tiene forma, es algo que es no efímero, desaparece. Vale. El segundo argumento vital, puedo, y hay muchas personas que llevan una vida entera basada en ese argumento vital, de acumular posibilidades de placer, saltando de uno al otro, de uno al otro, de uno al otro. Y cuando se despierta por la mañana es lo primero que piensa y es cuando se acosta por la noche sigue queriendo más de eso. Un segundo argumento vital sería el servicio. ¿No? El servicio es curioso porque hay personas que desarrollan ese argumento vital como una manera de lidiar con la soledad existencial, ¿no? La soledad ontológica, la soledad existencial es algo real, es parte de la condición humana, todos y todas la tenemos. Entonces hay personas que dentro de esa, ¿no? Hablamos del egoísta útil, una forma de lidiar con su soledad existencial empieza a hacer actos de servicio, de completar lo que falta a otra persona, ¿no? Sirviendo a otros. Aquí ya es un argumento que ya se empieza a desplegar de lo material. Ya es más estable, ya tiene más consistencia. Un tercer argumento vital, y hay personas que son así, seguramente habéis conocido gente que se despiertan por la mañana y se van a acostar por la noche, siempre sirviendo de alguna manera, ¿no? Encontrando formas de ayudar, encontrando formas de prestar hacia otra persona, que eso la mueve, eso es lo como que su progreso está ahí, la hace feliz, ¿no? Luego, un tercer argumento sería la protección. Aquí ya es completamente inmaterial. Tiene un aspecto de servicio, pero es un servicio con protección. O sea, es la persona que visiona y si anticipa a esa soledad. Entonces ella empieza a traer provisiones. Aquí es la paternidad y la maternidad, que puede ser una paternidad y una maternidad biológica, pero también puede ser es parte del ser humano en realidad, ¿no? Es una necesidad ontológica, es una necesidad del ser, la maternidad y la paternidad. Puede ser que sea biológico con un hijo o puede ser que sea personas a quien vas a proteger de alguna manera, a donde les vas a, por ejemplo, los empresarios conscientes tienen mucha eso muy activado porque quieren proteger su equipo, se extrapola, ya sale del yo y ya se va completamente al otro. También podemos decir aquí de paternidad o maternidad espiritual. Yo tengo mis hijas espirituales, algunas por aquí.
¿no? Entonces, es ese alma maternal, es ese alma paternal que quiere proteger y que tiene una visión de provisión. Me adelanto a la necesidad, ya voy viendo lo que esa persona va a necesitar, salgo completamente de mí misma, ¿no? Los padres y las madres por naturaleza son los que protegen los otros yo. Entonces, esa sería un argumento vital. Despertarme, ir a dormir pensando cómo puedo expandir para seguir provisionando para mi equipo, mi familia, mis hijos, hijas, sea de forma material, sea de forma espiritual, ¿no? De la forma que sea. Y el cuarto argumento vital tiene que ver con entender y explicar. Entonces es cuando uno encuentra una forma de dar esperanza a una cantidad más amplia de personas a través del compartir del conocimiento. Los profesores, por ejemplo, puede ser que se pueda unir, quizás hay un poco de argumento vital de protección y un poquito del entender y explicar, ¿no? Es como, no hace falta que estén del todo separados, pero hay personas que se despiertan por la mañana y se acostan por la noche pensando cómo voy a transmitir ese conocimiento, cómo voy a compartir eso que me ha dado esperanza a mí y que va a dar esperanza a otros. Es guay porque ese es el movimiento, ¿no? Ese argumento es el que nos saca de nosotras mismas. Si nos damos cuenta, si no estamos en ello, estamos todo el rato en ese raca del yo, que es súper cansino, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? Que nada, y el diálogo mental, cómo estoy, no sé qué, cómo bla, 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 bla. Entonces, es, ¿no? A partir del servicio, son los argumentos que nos giran hacia el mundo, que nos giran hacia afuera, que ya no es yo, sino que es un yo en eje, un tronco, un árbol enraizado, potente, que va hacia afuera, ¿no? Que da la sombra, que una vez en sesión con Jennifer, ella hizo un comentario, estábamos en el retiro y hizo un comentario que no me voy a olvidar jamás, que estábamos hablando un poco de eso y ella miró el árbol y dijo, mira, el árbol, todo lo que hace solo siendo, ¿no? De eso se trata. El árbol solo siendo da sombra, da abrigo a los pájaros, da fruta, da calma, nos regula. Hay todo un tema con el sol, el oxígeno. Imagínate, entonces nosotros es lo mismo. Queremos ser, desde el ser es a donde se va a dar todo eso y es natural. Es un movimiento natural. Si no estamos atrapadas, ¿no? En las primeras etapas, ahí, por lo que sea, sería un movimiento natural. Desde el ser, ¿no? Solo por ser, imagina todo lo que no somos capaces o no lo que podemos hacer. Es una etapa obligatoria, pasamos por ella, sí o sí, ¿no? Es con mirar un bebé o si miras a un niño o una niña, esa sería la etapa más, ¿no? Más donde el placer, todo lo que es material, donde están ahí a tope. Ahora, cuando nos quedamos en neurosis o cuando nos quedamos en algún tipo de adicción, por ejemplo, o emocionalmente desreguladas, entonces estamos ahí atrapados, ahí todavía en esa etapa. Pero por supuesto que el placer es parte de la vida humana. Cuando sentimos ese progreso, ¿no? Cuando sentimos esa sensación de progreso, ahí hay placer en eso.
Hay placer en sentir que estamos avanzando, ¿no? Esa plenitud. Lo que pasa es que es un placer distinto. Es un placer que es más expansivo, ya no es tan egoico si te das cuenta, ¿no? Es como, Mm, ya como que abarca más cosas, abranje más cosas, no se queda solamente en el yo. No sé si claro. me pillas. Pero por supuestísimo, el placer es súper bienvenido y de hecho es parte de la experiencia humana, pero no deja de ser el enfoque principal, Mm, sino que se convierte en una consecuencia natural del ser, ¿no? Es una consecuencia por ser y no algo que yo tengo como objetivo. Esa es la sí, gran claro. diferencia. Bien, bien, bien. Entonces, como hablamos, estos serían los movimientos naturales del ser, ¿no? Son necesidades ontológicas, son necesidades que nacen del ser y no egoicas. Y sobre todo viene con la conexión con nuestro yo superior o nuestro yo profundo, ¿no? Y no desde la mente solamente. Es curioso porque puede ser muy paradojo. Si yo enfoco en mi conexión con mi yo profundo, ¿no? En mi conexión con mi alma, con mi espíritu, puede parecer un movimiento egoísta o un movimiento cerrado, pero lo que va a surgir de ahí es justamente lo que va a hacer ese giro del ser hacia afuera, con consistencia, y no desde la mente, no desde el ego, no desde algo que yo me estoy creyendo, que tengo que ser o que tengo que hacer, sino ese movimiento natural del ser que expande hacia afuera. Realmente ayudamos de verdad, y cada vez lo compruebo más, chicas, ayudamos de verdad a las personas cuando, cuando esa conexión está hecha, porque a veces no hace falta ni decir nada, solo con tu energía ya estás ayudando a alguien. Entonces, en caso de dudas, conecta. Si no estás segura de algo, siéntate y conéctate primero. Siéntate y entra en estado de ser primero. Siéntate y haz ese movimiento que parece egoísta, ¿no? Ese movimiento que parece individualista de parar y lo que estoy haciendo, de dónde nace. Normalmente, cuando viene del ego, va a tener una base de miedo, del ego solo, ¿no? Porque también el ego puede ser un componente facilitador del yo, del espíritu, del yo profundo. Cuando es un tándem, cuando están juntos, entonces es otra historia. Ahora, si estoy demasiado en lo mental, por ejemplo, entonces probablemente viene aunque yo tenga buenas intenciones, entonces conecta primero, quieres, sea lo que sea que vamos a hacer en nuestras vidas, es tener una conversación con alguien. En realidad, lo mejor, no siempre es posible, lo sé, pero lo mejor es ya levantarnos, buscar esa conexión e ir hacia el día, porque todo el día va a ser distinto a partir de esa conexión. Entonces, ahora que tenemos ahí nuestro argumento vital y que vamos a tener presente desde qué lugar lo estoy llevando a cabo, ¿no? Es qué puedo hacer cada día para caminar en dirección a ese argumento vital. ¿Qué puedo hacer cada día para estar en coherencia con eso? Y no desde el ego, sino que desde el ser. Allá atrás, ¿no? Al principio de todo hablamos de los yoes. Hablamos del yo presencial, que tiene que ver con eso, ¿no? Con el cuerpo, con los cinco sentidos. Hablamos del yo social, que es ese que nos aleja más del yo profundo porque tiene que ver con las expectativas. Hablamos del yo biográfico, que es el que aparece cada vez que hablamos yo esto, yo aquello, es el biográfico. Recordamos que somos lo que cargamos, ¿no? Llevamos lo que nos ha pasado aunque no nos recordemos. Entonces eso nos lleva a un yo o esos yoes fragmentados, que es la estructura de nuestro ego, ¿no? Que es muy fragmentada.
Entonces, basarse solamente en eso para hacer lo que sea que vamos a hacer en nuestra vida, se va a quedar corto. Es como que no puedes estar ahí en lucha, ¿no? Puedes entrar ahí en el plan, me lo saco por y lograrlo, porque somos seres eléctricos y somos seres que tenemos la capacidad de manifestar sí o sí, independiente de mi conexión con el yo profundo, ¿no? Manifestamos, porque la realidad misma funciona así, existe una ley de resonancia que funciona independiente. Ahora, una cosa es eso a partir del ego, a partir de esos tres, ¿no? Y otra cosa es a partir del yo profundo. Entonces, el yo profundo es ese que está por detrás, es ese que va así como por debajo, ¿no? Va por debajo de los pensamientos, va por debajo de las sensaciones, tiene ese componente que es unificador y que da sentido, facilita los procesos de sentido. Joder, ya estoy yo metida otra vez como semilla bajo tierra, pasando por otro rato de oscuridad, ¿y qué? ¿No? El yo profundo es el que nos hace mirar la situación, la circunstancia y decir, seguro que habrá algo bueno detrás de eso. Seguro que viene algo ahí que o me va a enseñar algo o que va a venir luego. Es el que unifica y da el sentido. Es el que integra todo. Y está en el alma, nuestra alma inmortal, que es el campo cuántico mismo, ¿no? Nuestra estructura, como nuestra estructura como ser individuales. Por eso aquí empezamos con ese ejercicio y finalizo trayendo otra vez que siga estando presente en vuestras vidas, chicas. Revisión de los pensamientos y de las sensaciones para darte cuenta del patrón de pensamientos, de dónde están viniendo tus pensamientos, ¿no? Es de la mente mono, ¿no? Como dice en inglés, tienen la expresión monkey mind, esa que está ahí con los platillos. Y va a estar, ¿no? Porque esa es la función misma de la mente, es producir pensamientos. Pero si yo observo mis pensamientos, voy a saber cuál es mi punto de atracción principal, ¿no? Cuál es mi frecuencia, en qué frecuencia estoy. Pero el principal de todo, de ese ejercicio en realidad, es para darnos cuenta de ese otro yo, de ese yo profundo que está ahí, que es el estable. En él nada está fuera de lugar. En él todo está a donde tiene que estar, en el momento que tiene que estar. No hay prisas ni retrasos. Es eso que nos hace ser a la imagen, la semejanza de Dios. Él está por encima de los cambios, de las sensaciones. Entonces, darse cuenta de que están ahí, encontrar ese observador, observar el que observa, ¿no? Ese yo que es inmutable, que es eterno. Cuando tocamos ese yo, toda la tontería se va, pierde la atracción, pierde fuerza. Es el sentido de la vida misma, es tener el encuentro con ese yo y empezar a actuar a partir de él, siendo consciente de él. Ese es el sentido de la vida misma. La vida cambia radicalmente cuando eso está ahí presente. Entonces, de nuevo, si en algún momento de nuestras vidas, yo me incluyo porque no soy diferente a vosotras, si en algún momento de nuestras vidas no sabemos qué hacer, paramos y observamos. Paramos y nos damos cuenta, nos hacemos conscientes de las sensaciones contradictorias, de los pensamientos fragmentados,
de las emociones por todas partes, nos hacemos conscientes del pez que no se da cuenta de que está en el agua. Se olvidó, o que es esa onda o esa ola que se olvidó que está sostenida por todo un océano. Y ahí volvemos a las cuatro causas, ¿no? Ahí tenemos como causa final mi relación con la fuente, o sea, mi relación con mi línea creadora. En la causa formal, mi relación con la familia, trayéndolo de forma más tangible, ¿no? Y mi causa material, mi trabajo, mi labor, mi causa eficiente, mi relación conmigo misma. Y ahora fijaros, y aquí vamos terminando, fijaros que en la imagen en la pantalla, qué guay, porque tenemos estos 4 puntos, 4 referencias cardiales que componen lo que normalmente es la vida humana. Mi relación con Dios, mi relación con mi familia, mi relación conmigo Ah, misma wow, y wow. con mi trabajo, que es el símbolo mismo de la cruz, ¿no? Uno de los símbolos de la cruz. Pero fijaros qué guay. Si juntamos, si unimos los vórtices, el símbolo que nos trae, el símbolo del infinito. Y ahora fijaros que eso es más guay todavía, mirar ese vídeo. Ese es el sol y esa es una grabación de un ciclo completo del movimiento del sol por muchos días. Fijar lo que dibuja en el cielo. Y así va. Entonces, mis amores, cuando el sol hace el analema, que es como se llama ese reloj de sol, como lo llamaban los griegos, cuando miramos al sol por la mañana, es como si él nos invitara a cumplir con las 4 causas. Es como si él nos recordara cada día de cumplir con nuestra misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Es vivir plenamente. Y ese es mi deseo del más profundo de mi corazón a cada una de vosotras, que en cada aspecto de vuestras vidas podéis vivir plenamente, con momentos de oscuridad, con momentos de luz, con momentos de contraste y momentos de plenitud, donde podéis llegar al punto de decir, si me muero hoy, me muero feliz. Eso es lo que yo deseo para vosotras. Y con eso terminamos. Llegamos al fin. Espero de verdad que os haya gustado, que lo hayas pasado bien en ese viaje juntas.